La siguiente pieza de información vale 30 millones de dólares y tardó 8 años en hacerse pública. Quédate hasta el final porque merece la pena que entiendas qué está ocurriendo y por qué es tan importante lo que voy a contar a continuación. Y no, yo no he pagado por esta pieza de información, lo hizo en costes judiciales un cliente que ganó un pleito contra Goldman Sachs. Aquí te voy a explicar por qué es relevante para ti. Dale a like, guarda el vídeo, compártelo y quédate hasta el final porque vamos a cubrir muchísimas cosas y espero que me dé tiempo. Antes de continuar, tengo que decirte que el siguiente vídeo no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión. No te creas absolutamente nada de lo que estoy contando, desarrolla tu propio criterio y llega a tus propias conclusiones. Dicho esto, quiero explicarte en qué consiste esta información. Este pleito, que acabó costando en costas judiciales más de 30 millones de dólares, empezó con una suposición muy concreta, y es que el que inició este pleito pensaba que el préstamo de valores de Goldman Sachs era en torno a un 5% de su modelo de negocio. Le llegaron rumores de que quizá no fuese un 5, sino un 15%. Incluso también llegó a especularse que esta cifra podía ser en torno al 25%. Pues bien, en los documentos que aportó Goldman Sachs, obligado por el juez, se demostró que este mercado representaba el 75% de sus ingresos. Este mercado simplemente significa que es un mecanismo de obtención de liquidez. Como siempre digo en todos los vídeos, la siguiente crisis financiera va a consistir en una crisis de liquidez. De hecho, las crisis anteriores, la salida de estas crisis, son parches al mismo problema de siempre. Liquidez, liquidez y liquidez. No hay liquidez en el sistema financiero. Y se está repitiendo exactamente lo mismo que en el año 2020. La corrección que vivimos hace 4 años en el año 2020 no fue por culpa de la enfermedad, sino por las políticas monetarias de los bancos centrales. Y si no me crees, tienes que leer la noticia de hace literalmente unas horas, donde están repitiendo exactamente los mismos pasos sobre exactamente las mismas fechas. Y es que la Reserva Federal acaba de anunciar que va a retirar el mecanismo de liquidez que anunció que implementaba hace un año, para afrontar la crisis de las quiebras de los bancos, porque tenían miedo de que se contagiase al resto del sistema financiero. El pistoletazo de salida para que finalicen estas ayudas es marzo de 2024. Quedan literalmente menos de 3 meses. Exactamente las mismas fechas que hace 4 años, cuando empezaron a retirar poco a poco las ayudas, la liquidez del mercado, y todos sabemos cómo ocurrió eso. En la mayor impresión de dinero de la historia. Y en 2024 vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. La solución ahora puede ser de nuevo repetir lo que ocurrió en el pasado, imprimir dinero hasta el infinito. El problema va a ser qué va a ocurrir con la inflación. ¿Entraremos en una hiperinflación? ¿Hará esto que las CBDCs estén más cerca que nunca? ¿O van a solucionar los bancos esta vez la crisis de liquidez? Si vuelven a imprimir dinero, habrán ganado tiempo de nuevo, pero el problema seguirá existiendo. Por eso, tarde o temprano, es inevitable que pasemos a un sistema financiero basado en blockchain o DLT. Y puede que este marzo veamos cómo vuelven a imprimir dinero de una forma masiva, empeorando la inflación, haciendo que el precio de los bienes raíces y el sector de activos digitales se vaya a las nubes literalmente, y haya una burbuja todavía más grande de la que hemos visto hasta ahora. Pero aún así, nosotros lo que estamos buscando es un mercado de utilidad. Y aunque ganen tiempo de nuevo imprimiendo, el problema va a seguir existiendo. Tarde o temprano van a tener que migrar el sistema financiero a blockchain o DLT para que el problema se solucione de forma definitiva. Estamos viendo simplemente una demolición controlada del antiguo sistema financiero, la creación de uno nuevo desde cero con blockchain o DLT. El sistema financiero lleva literalmente más de una década preparando esta migración. Se conoce de forma pública que las primeras colaboraciones datan del año 2013 entre Ripple y la Reserva Federal para mejorar los sistemas de pagos en Estados Unidos. La idea es simplemente la siguiente. Hace unos meses vivimos en Estados Unidos la quiebra de una serie de bancos regionales y los reguladores se protegieron creando este mecanismo para proveer de liquidez al sistema financiero. Pero han decidido que a partir del 11 de marzo de 2024 este sistema finaliza. Significa que el sistema financiero tradicional, la banca regional, se va a enfrentar a problemas de liquidez de nuevo. Y cuando la crisis de liquidez vuelva a ser evidente al público y veamos más quiebras, la pregunta es ¿qué mecanismos tiene en mente el sistema financiero tradicional, los reguladores, la Reserva Federal, el Tesoro y el resto de instituciones encargadas de velar por la estabilidad financiera para solucionar este problema? En palabras del propio Michael Barr, que está supervisando la Reserva Federal de los Estados Unidos, la liquidez se acabará dentro de poco. El mismo Michael Barr, que estuvo como asesor en Ripple, que utiliza un producto en concreto, blockchain o DLT, para proveer de liquidez al sistema financiero.
Ellos mismos han creado el problema y ellos mismos van a presentar la solución. Y en la siguiente crisis va a haber ganadores y perdedores. Pregúntate de dónde va a salir el dinero y hacia dónde está fluyendo el dinero. Porque muchísimos inversores van a perder su dinero en la siguiente crisis. Y repito, esto no es para meterte en miedo, es para explicarte dónde está la oportunidad de la siguiente crisis. Siempre hay transferencias de riqueza en estas crisis. Ha ocurrido en el pasado y si tienes tu foco simplemente puesto en la parte negativa, en la parte de las quiebras de los bancos, vas a perder de vista que el dinero no va a desaparecer, simplemente va a migrar de manos. Va a ir de un sector menos eficiente, es el sistema financiero antiguo, a un sistema nuevo, completamente revolucionario basado en blockchain o DLT. Y repito, nadie sabe con certeza cómo va a ser esta transición. Tenemos una pincelada general de lo que va a ocurrir, pero no sabemos con certeza ni los timings ni exactamente cómo va a ser este proceso. Si va a ser doloroso, si va a ser rápido, si va a ser lento o si va a ser progresivo. Simplemente estamos intentando adivinar un proceso que es muy complejo, sabiendo que no tenemos toda la información y que simplemente tenemos que intentar adivinar lo que está ocurriendo con las migajas de información que nos dan. Y esta es una pieza de información importante porque sabemos que a partir de marzo de 2024 empiezan los problemas de liquidez de forma oficial. Si vuelve a haber una crisis bancaria, ¿cómo van a solucionar esta vez este problema? Y sobre todo, ¿qué rol van a tener Tether, Bitcoin y el resto de activos digitales que puede que no pasen la criba? Va a haber algún tipo de evento de cisne negro, no sabemos cuál va a ser, y quizás sea la enfermedad X, quizás sea un ciberataque, quizás sea Putin, una bomba sucia, o probablemente alguna cosa que ni siquiera estemos teniendo en cuenta. Sabemos que la tensión financiera está aumentando y que hace falta solucionar el problema. La pregunta es ¿cuándo y cómo? Sabemos cómo va a ser, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Sabemos que el estándar ISO 20022 está jugando un rol importantísimo y con ello todos los activos digitales que cumplen con este estándar. Y ahora simplemente es una cuestión de ir leyendo los indicadores que nos van lanzando para saber cuánto tiempo queda. Estas crisis financieras tienen múltiples objetivos y se realizan en distintas fases. Sabemos que están interesados en implementar las CBDCs, sabemos que tienen la intención directa de acabar con el concepto de la clase media. De hecho, este proceso ya ha comenzado. Y la pregunta es, ¿en qué fase va a ocurrir? ¿Va a ocurrir con una hiperinflación? ¿Si va a ocurrir de forma repentina, congelando el sistema financiero? La realidad es que no tenemos todas las respuestas. Lo único que sabemos con certeza es que quieren pasar el casino financiero a una versión digital, pero esta vez de verdad, basada en blockchain o DLT. Necesitan que todo el foco de la población esté en el ETF de Bitcoin y de la corrupción de Ethereum. Van a hacer todo lo posible para que no prestes atención a la siguiente crisis financiera, sobre todo a las oportunidades, porque lo que le interesa al sistema financiero es que no veas qué están haciendo ellos realmente. Tienes toda tu atención puesta en lo equivocado. Mientras los medios de comunicación te bombardean con que va a ser literalmente el fin del mundo porque Putin va a apretar algún botón y va a acabar con la humanidad, la realidad es que el sistema financiero, independientemente del país en el que estés viviendo, si estás en los BRICS o si estás en G7, les interesa esta migración. Mientras en la capa de naciones al público le hacen pensar que están divididos y peleados, hay una capa supranacional, la del sistema financiero internacional, a los que les interesa trabajar de forma conjunta, de forma coordinada, porque hay muchísimo dinero en juego. Y estas migraciones se hacen de mutuo acuerdo. Hay muchísimo dinero en juego si se hace bien y hay muchísimo dinero que perder si se hace mal. La gran oportunidad de los siguientes meses, y no se sabe si muchos años, porque no queda demasiado tiempo, está en los activos digitales que van a ser los rieles de comunicación del futuro sistema financiero. Los activos digitales que van a proveer de liquidez al sistema financiero, los activos digitales que van a tokenizar el sistema financiero, y hay muy pocos que vayan a cumplir estas funciones. Los que cumplen en concreto con el estándar ISO 20022. Pon tu foco en este ecosistema mientras es aburrido, porque cuando esté en los medios de comunicación la oportunidad habrá desaparecido. Tienes que estar focalizado de forma obsesiva en la utilidad del mercado de activos digitales antes de que entre este mercado de utilidad. Porque cuando lo leas en los medios, repito, la oportunidad habrá desaparecido.